Hola, buenas tardes chicos, chicas, bienvenidos. ¿Se me oye bien? Perfecto, gracias. El cursor vamos a utilizar ahora y vamos a esperar a que sean las 8 para empezar esta última sesión que está enfocada también a que vosotros penséis y os introduzcáis dentro de la dinámica que generó este estudio de consultoría interesantísimo que le cambió la vida a 21 empresas, ¿de acuerdo? Vamos a esperar, la sesión ya se está grabando, ya a las 8 en punto empezamos, porque si no se puede alargar, porque me interesa que participéis, preguntéis y que se entienda sobre todo la metodología que se utilizó. Muy bien, pues son las 8, empezamos esta última videoconferencia del módulo y en ella vamos a tratar el caso ABR de almacén de baja rotación o también SACME, sanitario, calefacción y material eléctrico. Yo lo llamo de ambas maneras. Por motivos de confidencialidad, el grupo no quiso que se distribuyera su nombre. Entonces, pues saneamiento, calefacción, material eléctrico era lo que se dedicaban, pues SACME. Y después también a ABR, ¿no? Almacén de baja rotación, porque en el fondo lo que se pretendía era externalizar este problema. Vamos a hacer un repaso de un poco la génesis. Estamos hablando de 21 empresas que pertenecen a un sector muy competitivo, muy innovador, en el cual están constantemente apareciendo nuevas gamas de producto, descatalogándose otros artículos. Las gamas son muy extensas. Si eres distribuidor oficial de un fabricante o de una marca en concreto, por motivos del acuerdo comercial al cual has llegado con la enseña, pues tienes que ofrecer todo el catálogo. En un país, por ejemplo, como la península ibérica, como España, es muy diverso en cuanto a climatologías, en cuanto a pues, energía eólica, energía solar, energía hidráulica, diferentes. En el norte triunfa todo el capítulo de calefacción, en el sur todo el capítulo de aire acondicionado, es decir, muy variado. Por tanto, 21 empresas que entre ellos no competían, eran todas de material eléctrico, calefacción y fontanería, pero no competían entre ellas porque había, por ejemplo, pues una empresa de cada provincia. Entonces, bueno, se pusieron de acuerdo en compartir, como ya os comenté, una serie de sinergias, de servicios comunes. Y lo importante es que partían de una base con excesivos SKUs, habían muchos puntos de venta, y si querían analizar cómo se comportaba la demanda, pues tenían que irse a los puntos de venta y ver cómo se vendía cada uno de los productos, ¿no? Cuantos más SKUs y más puntos de venta, pues el problema exponencialmente crece. Importante, venimos de una crisis del 2008, 2009, el 2010. Realmente impactó muchísimo en el sector. Pensad que lo primero que hizo fue reducirse el crédito para todo el capítulo de la producción de viviendas, de la construcción de nuevos habitajes y separaron muchísimas promociones, separó la obra pública, separaron también el capítulo de reformas, después empezó a repuntar, pero esto afectó muchísimo, lógicamente, a las ventas. Entonces se encontraban con una época que venían de bonanza, con un exceso de stock importante, con muchos puntos de venta, muchísimo producto y en una etapa de recesión económica importantísima. De hecho, muchas de ellas tuvieron que cerrar y eran empresas que nunca nadie habría pensado que acabarían echando el cierre. ¿De acuerdo? Lo dicho, comparten una serie de sinergias. Sinergias, por decirlo de alguna manera, pequeñas. Sinergias que pues estamos hablando pues de compartir costes de asistencia a ferias, de realizar formaciones, utilizar servicios comunes como por ejemplo la misma asesoría fiscal, el mismo proveedor de renting de vehículos y bueno, llegaban a un volumen pues que les permitía también un precio más competitivo, ¿de acuerdo? Importante también, ya tenían algún principio de acuerdo con algún proveedor de cara a compras conjuntas, ¿ok? Pero una cosa era compras conjuntas con no una consolidación logística y otra cosa sería lo que se pretendía. ¿Qué más teníamos? Pues teníamos toda esta dinámica.
Sobre todo para que os hagáis idea del tipo de producto que estamos hablando. Y al otro día la presentación que hicimos del caso lo pasamos para que también seáis conscientes de cuántas variedad de producto puede haber en un entorno así. Y quedaros con que había una media entre 15 y 20.000 referencias por almacén, por empresa. Se realizaba la gestión a nivel realmente de SKU Location, como hemos dicho, puntos de venta consolidando la información bottom-up de cara a poder gestionar las previsiones a nivel global y realizar compras lo más racionales posibles. Una complejidad técnica y de instalación de producto, que habían productos que no se venden tan fácilmente. Cuando hay un capítulo ya más complejo, pues es necesario que los instaladores hagan cursos para una buena performance del producto una vez instalado y que no dé problemas y que no pueda generar mantenimientos excesivos. Importante también la ausencia de metodología de estas empresas pequeñas, medianas, en un entorno familiar, que no tienen tampoco demasiados recursos para invertir en tecnología, muchas de ellas familiares, en las cuales pues la familia se reparte un poco las diferentes áreas de gestión de la empresa, empresas muy paternalistas, en las cuales pues realmente una persona entra en el almacén como mozo, después acaba pasando por expediciones, se hace encargado de expediciones, con el tiempo pasa a ser encargado de almacén, posteriormente esta persona ya, además del almacén, también gestiona las compras y la logística, y poco a poco son empresas en las cuales pues hay un personal con mucha antigüedad dentro de la empresa, pero que es autodidacta, que se han ido formando, han ido creciendo profesionalmente, pero, por ejemplo, igual no habían tenido la suerte que tenéis vosotros de poderos permitir el cursar este máster. Por lo tanto, también faltaba un poco lo que eran habilidades, conocimientos, tecnología, capacidad financiera. Por tanto, estamos hablando de un entorno complejo, no estamos hablando de empresas multinacionales, estamos hablando de empresas pymes, pequeñas y medianas empresas, pues que facturan 50 millones de euros, que tienen 250 trabajadores como máximo y que no tienen todos los medios que puede tener una gran multinacional. ¿De acuerdo? Importante también, si juntamos mucho producto con innovación constante, con excesos de stocks, porque no tenían las capacidades para poder diseñar muy bien ciertos stocks de seguridad, sobre todo en artículos irregulares y lentos, y después también se desconocían los costes que realmente suponía ese stock en el almacén sin moverse, pues todo esto llevaba también a una obsolescencia creciente y alguno de ellos ya endémica, ¿de acuerdo? Por tanto, un poco el contexto era este. Ya vemos también que los proveedores en este caso no ayudaban, son oligopolio de proveedores con ausencias de contacto marcos, después también cantidades mínimas de compra elevadas, es lo que les podían forzar a ello y se lo imponían y tenían que pasar por el tubo, como se suele decir. Y también importante que cuando estamos hablando de clientes grandes, estas empresas, al ser de un tamaño pequeño y mediano, más bien mediano que pequeño, tampoco eran el objetivo prioritario de los proveedores. Cuando había algún problema de un stockout o una limitación en cuanto a stock, pues tampoco eran los primeros en ser servidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucha aleatoriedad y volatilidad en los lead times. Todo esto va increciendo con el problema. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de mayorista técnico en el cual tenemos también muchísimas referencias de almacén para producir muy poca facturación. Y ya no hablamos de margen, sí que algunas de ellas pueden darlo, pero en este caso estamos hablando de porcentajes elevadísimos de artículos irregulares y lentos que tienen que ofrecer, que son artículos CC, por decirlo de alguna manera, C por ventas y C por movimientos, que se ven obligados a ofrecer, a veces incluso para poder montar equipos superiores. Importante, la gestión de stock ya es excesivamente compleja.
Pero en este entorno que os he relatado, nos encontramos también que se juntan los artículos difíciles de gestionar, que son los artículos precisamente con comportamientos irregulares, y los lumpy, los slow movers, los artículos que realmente se venden con cuentagotas y con unas cantidades muy bajas. Si a estos artículos les impones por decirlo de alguna manera, cantidad mínima de compra elevada, pues realmente lo que nos encontramos es que tenemos un problema. Tenemos un problema con multitud de artículos que cuestan de salir y que además, si los queremos trabajar, pues tenemos unas cantidades mínimas de compra elevadas que nos penalizan. Si yo tengo un problema de excesos de stock, tengo artículos lentos, no me siento capacitado a veces para poder gestionar estos artículos correctamente y los sobredimensiono los stocks de seguridad, no tengo un RP avanzado, no tengo suites de planificación de la demanda y me encuentro con que cada vez me siento más impotente a la hora de gestionar esto porque no intento solventar el tema. Esta gente se reúne, estas empresas, ¿y qué pasa? Pues de los 21, pues algunos de ellos tienen unos artículos, como he comentado, irregulares y lentos, que les imponen una cantidad mínima de compra importante. Pero es que igual otro compañero suyo tiene el mismo problema en el mismo artículo. Igual no son uno ni dos, igual es que de los 21 son 5 empresas o 6 empresas que si necesitan igual uno 15 unidades, el otro 50, el otro 25 y tienen que coger y comprar cada uno de ellos cajas de 200, se está generando a nivel global un exceso importante. Por lo tanto, tenemos un problema y no lo sabemos gestionar. ¿Qué hacen? Lo que hacen es ponerse de acuerdo las 9 empresas más avanzadas en cuanto a gestión, en cuanto a disponibilidad financiera, y promueven un proyecto en el cual dicen, tenemos este problema, somos conscientes y no le estamos poniendo solución. Viene una época muy adversa en cuanto a demanda y lo que tenemos que intentar es reducir stocks. Si vemos que encima estamos en este entorno con muchas referencias para poca facturación, muchas de ellas con comportamientos irregulares y lentos, con cantidades mínimas de compra elevadas y que encima no sabemos gestionar correctamente, porque no tenemos las herramientas ni los conocimientos para ello, ¿por qué no hacemos un paso adelante y creamos un almacén regulador de artículos de baja rotación? Nos ponemos de acuerdo entre nosotros, creamos esta entidad aparte, luego ya vemos cómo la financian, ¿de acuerdo? Es otra de las discusiones que vamos a tener hoy. Pero entonces externalizamos la gestión de estos artículos. Como no somos capaces de hacerlo bien, vamos a dotar este almacén de tecnología, de un buen RP, de una buena suite de previsión de la demanda y de gestión del aprovisionamiento, de un profesional que conozca como el jefe de compras a los proveedores más importantes y sea capaz de negociar con ellos a nivel agregado para todas las empresas del grupo. No solamente una compra puntual, sino que negocie para todas las empresas del grupo, consiga volumen y consiga unos mejores precios. ¿Hasta ahora se me sigue? Muy bien. Por lo tanto, la primera aproximación es, vamos a externalizar los artículos irregulares y lentos, vamos a quedarnos nosotros, o sea, las 21 empresas, en este caso, pensad que la prueba piloto, el estudio se hizo con los 9 que nos cedieron datos y la idea era, si estas 9 salía conveniente, salía un estudio en el cual se podía demostrar que se podía ahorrar mucho stock y mejorar el nivel de servicio y operatividad, el resto de empresas lo más seguro se iban a subir al carro, se iban a subir al proyecto. Por lo tanto, estas 9 empresas se prestaron a ceder los datos. Teníamos que determinar los artículos irregulares y lentos que debían de formar parte del nuevo almacén, los artículos de alta rotación semi-regulares
que debían de mantenerse en cada una de las empresas y después decidir a qué niveles de servicio íbamos a trabajar. Una vez hecho esto, el objetivo ¿cuál era? El demostrar con qué stock se estaba haciendo en estos momentos y con qué stock se podría hacer en las nuevas circunstancias con el nuevo almacén. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, estos son las típicas slides que ya conocéis. ¿Qué es lo que pedimos? Pues pedimos una serie de datos, ¿de acuerdo? Intentando mirar las slides y pensar, si vosotros tuvierais que analizar esto, la situación actual versus la situación futura, ¿qué podría acontecer? ¿Qué información les ibais a pedir a estas 9 empresas? ¿Qué pensáis que sería importante pedirles, chicos? Venga, aplicaciones. Ventas por SKU, muy bien. Entiendo que Jennifer dices ventas por SKU, te refieres al histórico de ventas por cada SKU, muy bien. María Fernández dice costes actuales. Entiendo que los costes actuales son una segunda discusión. Demanda por punto de venta, escenario de un año, histórico de inventario. Vale, ¿qué pediríais? ¿Qué documento pediríais? Por ejemplo, muy bien, Emir, esto también lo necesitamos. Necesitamos saber cómo podemos funcionar. Contratos con proveedores. Esto ya es una segunda fase. Pensad ahora metodológicamente qué datos necesitaríamos para calcular el volumen de stock en la nueva situación. Lead time. Muy bien. Plazo de cobertura. Cumplimiento de nivel de servicio. El forecast. Ojo, el forecast ya lo haremos nosotros. ¿Vale? Cuando hablamos de demanda, ya tenemos los históricos. Pero ¿qué documento nos da a nosotros toda esta información? La factura. Por lo tanto, queremos históricos de ventas, queremos identificaciones de cada uno de los artículos, queremos, ¿qué más queremos? Pensar, si vamos a intentar neutralizar las cantidades mínimas de compra elevadas, también necesitaríamos cantidades mínimas de compra, ¿de acuerdo? El inventario actual lo tenemos, por lo tanto, también lo pediríamos, porque si no, no se puede comparar con el que luego vamos a calcular, por lo tanto, totalmente correctísimo. La minimum order quantity, que sería la cantidad mínima de compra, muy bien, Julio. Vale, pues entonces, ¿qué les pedimos a esta gente? Les pedimos un código del producto, la fecha de alta en que se dio el artículo de alta en el sistema. Pensad que si nosotros también queremos hacer una clasificación por clases de demanda, necesitamos saber desde cuándo se está vendiendo el artículo. Como dice Jennifer, las estacionalidades. Si tenemos las ventas, ya las estacionalidades salen, pero sí que evidentemente tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué pedimos las demanda-ventas de los últimos 26 meses? Mínimo, precisamente por lo que comenta ahora Jennifer, porque no podemos detectar estacionalidad si no tenemos como mínimo las ventas de 2 años. Por lo tanto, pedimos 26 en lugar de 24. ¿Por qué pensáis que pedimos 2 meses más mínimo? Venga. Cualquier aportación es bienvenida, ¿eh? No tengáis miedo a equivocaros ni de esto. Pensad realmente por qué 26 y 24. Recordad la presentación de la última vez, cómo se calculaba el forecast y cómo se generaban las excepciones de previsión. Disminuir la variabilidad del error. Disminuir la variabilidad del error y realmente el poder identificar variaciones que serían las excepciones de previsión. Recordad, si yo hago una serie de 2 años y hago un forecast, ¿qué pasa con este forecast? Yo hago el forecast y cuando se cierra el mes, lo comparo con lo que realmente ha pasado, ¿de acuerdo? Y de ahí salen las excepciones de previsión. Yo tengo que tener meses con los que poder comparar el forecast de los 2 años. Por eso,
Mínimo 26, porque así puedo hacer 2 veces el contraste de las excepciones de previsión. Si son más, mejor. Lógicamente, cuanto más tenga, mejor. Entonces, ¿qué más pedimos? Las líneas de pedido. Recordad que para poder analizar el nivel de servicio nosotros necesitamos saber las líneas de pedido. Y la variabilidad de las líneas de pedido no es lo mismo si yo atendo pedidos todos en torno a 100 unidades que si atendo pedidos de 200 unidades o si atendo pedidos de 15. Comprenderéis que con esta variabilidad de 200 y 15 entre cada pedido, pues realmente yo necesito quizás mayor stock de seguridad que si los pedidos tienen cantidades más estables. Por lo tanto, eso también era importante. Como habéis dicho muy bien, el stock actual ya lo tenemos. Luego, lógicamente, un precio, que no lo habéis mencionado a nadie, para poder valorar un stock, yo necesito el inventario actual, pero también poderlo multiplicar por el precio. ¿Y todas compraban al mismo precio? No. Después, sabéis que muchas empresas pues, pueden trabajar con un FIFO, con un LIFO o con un precio medio ponderado. A nivel de estos análisis, lógicamente, habitualmente es mucho más lógico el trabajar con precios medios ponderados, ¿de acuerdo? Y es lo que se decidió, precio medio ponderado. Y luego el código interno del proveedor. Muy bien, pues pensad, ¿qué problemas nos pudimos encontrar cuando pedimos esta información? ¿Qué creéis que podía pasar? Venga, aportaciones. Tú quieres hacer un estudio de estas características y pides la información. Muy bien. Bases de datos no uniformes. Excelente, Vanessa. Excelente. Datos habían. El problema es que habían 9 empresas y cada empresa tenía una base de datos distinta, pero sobre todo también RPs diferentes. De hecho, solamente compartían, de las 9, compartían 4 el mismo RP, que era Telematel, que era un desarrollo vertical importante que está muy especializado en el sector eléctrico. Entonces, también era importante el saber cómo generaba la información el sistema. No todos los outputs eran iguales. Por lo tanto, aquí era muy importante, como decís, la falta de estandarización. ¿Qué era importante? El poder atacar la base de datos. En este caso tuvimos suerte porque todas eran en SQL. Y con SQL tú haces una serie de peticiones de la información que necesitas y puedes obtener algo coherente. Importante, el tema de la definición de ficheros, chicos. Me imagino que alguno de vosotros se habrá visto inmerso en algún tema de cambio tecnológico, implementación de un nuevo RP o en implementación de una nueva herramienta dentro de sus empresas. Pero aquí el problema es triple. Me explico. Primero, tienes que crear un fichero con una estructura en la cual, pues normalmente suele ser Excel o matrices, en las cuales pues hay en las líneas lo que son la definición de cada concepto, y esto es muy importante, porque si yo digo, pásame las ventas, pero las ventas, ¿cuáles son? Entonces yo defino lo que tiene que ir en esa celda. Tienen que ser ventas al mercado menos devoluciones y no deben de incluir, por ejemplo, traspasos entre almacenes. ¿Ok? Tienes que ser en unidades físicas y quiero que esto me lo des en un formato de tantos decimales o que sean ventas, lógicamente, que luego tengan un campo con una tipología, pues un campo que tenga una serie de etiquetas que diga, pues máximo tal longitud, que sea numérico y que se pueda, en este caso, estandarizar. ¿Por qué digo esto? Porque primero hay que definir la estructura del fichero con todos estos campos. Después hay que explicar qué debe de ir en cada campo. Si yo digo que me den el nivel de servicio con el que están trabajando ahora, yo lo que quiero es que me digan las líneas de pedido que están cubriendo dentro de su periodo de cobertura. Si yo pido venta perdida,
lógicamente va a ser el complemento a 100 de lo que nos está cubriendo. Yo todo esto lo tengo que definir. Yo no puedo trabajar con datos que no están construidos bajo los mismos criterios. ¿Me seguís? ¿Me seguís? Perfecto. Entonces, yo una vez tengo el diseño del fichero, tengo la definición de los campos, entonces lo que hago es una búsqueda en la cual a mí me genera la información, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó cuando nos enviaron la información? ¿Qué creéis que nos encontramos? Principalmente, ya alguno de vosotros ha dado un poquito también el clavo, ¿no? Pues artículos, exceso de artículos descatalogados, duplicidad de códigos. Pero, ¿cuál creéis que era el principal problema de estas empresas? ¿Qué hace una empresa distribuidora? Porque estas empresas no eran fabricantes. Estas empresas compraban, eran mayoristas, compraban a proveedores y luego vendían a retailers y a instaladores, ¿de acuerdo? Por tanto, estas empresas, ¿pensáis que todas tenían los mismos códigos? Efectivamente, ellos compraban con el código del fabricante, pero vendían con su propio código. Por lo tanto, cada uno nos pasó sus códigos, pero no había manera de homogeneizar los inventarios. Por lo tanto, tuvimos que recurrir al código del fabricante. Les tuvimos que decir, pasadnos el código con el cual estáis comprando al fabricante, el código del fabricante. Claro, en esta segunda tongada de información, inmediatamente empezamos a hacer match automáticamente, porque trabajaban todos prácticamente en los mismos productos de los mismos fabricantes. Y a partir de aquí ya fue cuando pudimos empezar a hacer match con los códigos. Y eso es lo que nosotros le denominamos el código de enlace. ¿Qué hicimos? Bueno, si ahora se está comprando a este proveedor, luego hay 3 proveedores de este producto. ¿Qué es lo que hicimos en una segunda trabajo con los ficheros? Cambiar los códigos. Si 9 empresas estaban comprando un producto al mismo proveedor, no hacíamos nada. Pero si 5 empresas estaban comprándole a un proveedor y luego las otras 4, 2 a otro y las otras 2 por separado, en la segunda tongada de cálculos lo que hicimos ya fue asignar el mismo código de proveedor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya también corrimos un script para que hubiera el mismo código de proveedor para todos, de cara precisamente a obtener un volumen de compras. Chicos, ya lo sabéis, volumen es estrictamente igual a mejor precio. Por tanto, eso era lo que pretendíamos. ¿Y cuál era el truco que se pretendía con esto? Que comprara volumen el almacén regulador al proveedor externo, obtuviera un descuento que en estos momentos la organización no estaba obteniendo porque no tenía capacidad de compra, y de ese descuento, si obtenía, por ejemplo, un descuento adicional de 1,5 puntos o de 2 puntos respecto a los precios anteriores que hacían por separado cada una de las empresas, ese descuento adicional se repercutía parte al socio que además era cliente del sistema. Por ejemplo, si yo obtenía un 2% adicional, le hacía un descuento de un 1% adicional a mi cliente, que es mi propietario en este caso. Recordad que estamos en una dinámica que es como si fuera una cooperativa, ¿no? Es decir, los clientes también son los accionistas. Y por lo tanto, de esos 2 puntos adicionales, uno me lo quedo yo como almacén regulador para sufragar mis gastos de operación y el otro punto se lo repercuto a mi socio. Por lo tanto, es un win-win. Y esta era la idea, que todo lo que fueran los costes operacionales del día a día del almacén pudieran ser sufragados en parte vía este ahorro. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces pedimos esta información. Esto será un ejemplo de lo que os he comentado antes de las líneas de pedido. ¿Veis? No es lo mismo atender líneas de pedido con mucha variabilidad o líneas de pedido que son normalmente estables en cuanto a los... Y de golpe porrazo puede haber un pedido más grande. Por lo tanto, vemos
que la variabilidad se incrementa más cuando hay muchos pedidos dispersos que no cuando hay muchos pedidos parecidos y hay alguno diferente. Por tanto, esto era importantísimo para nosotros. Muy bien, tema del nivel de servicio. Efectivamente, y lo que ha dicho Julio César también era la intención. Y ahí empezamos con los datos que nos llegaron, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, de las 9 empresas, insisto, por motivos de confidencialidad no se puede poner el nombre, veis que hay 2 que eran realmente importantes, sobre todo esta. 6 almacenes, esta 3, pero veis que el resto eran monoalmacén, es decir, negocios realmente pequeñas y medianas empresas, en este caso una empresa que tiene un almacén y distribuye, no tiene más. ¿Qué os llama la atención de esta lista? ¿Qué pensáis? Por ejemplo, ¿qué pensáis? ¿Qué empresa es más rentable? ¿Esta, la empresa 1 que tenía 7.000 SKUs? O, por ejemplo, la empresa esta, la sexta, que tenía 30.000. ¿Qué pensáis? A bote pronto, ¿eh? Digamos, ¿qué os transmite esto? Es decir, ya estamos hablando de número de SKUs. No estamos hablando de beneficios, pero ¿qué pensáis? ¿Qué empresa creéis que puede ser más rentable, la 1 o la 6? Venga. La 1 parece, como habéis dicho, más organizada en el sentido que tiene lo mínimo comparado con la otra y se entiende que si la empresa está en marcha y está funcionando y está pagando sueldos es porque la empresa es rentable, ¿correcto? La empresa 6, en este contexto, se puede intuir de que hay mucho artículo obsoleto y que también quizás el director comercial o la política comercial es mucho más laxa a la hora de comprar o de ofrecer absolutamente todo lo que el cliente quiere. Todo lo que el cliente quiere. Y no siempre se puede entrar a que la empresa ofrezca absolutamente todo. Como habéis utilizado muy bien la palabra de racionalizar, racionalizar la oferta. Pues muy bien, ya veis el show que había aquí en cuanto al número de artículos y de SKUs. Todos los artículos decidimos enlazarlos para precisamente homologar y ver exactamente cuántos artículos comunes habían. Se hizo sumatorio de las demandas y de los stocks. Se cogió precio medio ponderado de todos los que ofrecían cada una de las empresas, pues se cogió el más alto. Es decir, nos pusimos un poco en la situación peor, pero tampoco... normalmente suele ser como son como gaps, son horquillas, pues pasa lo mismo con la cantidad mínima de compra. Normalmente la cantidad mínima de compra eran muy parecidas, pero entonces cogimos las más altas, porque eran las que más perjudicaban. La cantidad múltiple siempre es cantidad múltiple de la cantidad mínima y el código de proveedor, como hemos comentado antes, pues el más coincidente. Y a partir de ahí, ¿qué hicimos? Decidir y discutir con ellos el resto de parámetros que nos faltaban. El primero de ellos, ¿tenía mucho sentido incorporar los artículos nuevos, es decir, aquellos artículos que tenían menos de 4 meses de histórico, al estudio? ¿Qué pensáis? No tenían ningún tipo de sentido, porque realmente tampoco se podrían calificar como artículos irregulares o lentos todavía, porque no tenemos suficiente información. Lo mismo pasaba con artículos sin demanda. Artículos sin demanda en los últimos 12 meses. Esto fue una discusión ardua. ¿Por qué? Porque hasta qué punto se puede considerar un artículo en el extremo de la baja rotación. ¿Pensáis que tiene sentido tener un artículo que se venda, por ejemplo, un año y se tarde más de un año en volverlo a vender? ¿Creéis que eso puede formar parte de un negocio? Por lo tanto, claro, nosotros, pensad que aquí no, éramos los contratados, a nosotros nos tenían que dar un poco los parámetros de también su negocio.
Y esto lo estuvimos discutiendo varias veces y al final la razón se impuso y, lógicamente, esta tipología de artículos ya, como habéis dicho antes, se hizo un filtro y se les apartó. Sorpresa, desaparecieron ya muchísimos artículos de todos los SKUs que estaban dados de alta en las bases de datos. Por tanto, ya hicimos un paso para la racionalización del stock. Pero después, también lo que nosotros hicimos es que ellos no nos pasaran los artículos irregulares y lentos. Lo que pedimos es que nos los pasaran todos. Precisamente ¿por qué? Para establecer nosotros los parámetros de qué se tenía que considerar un artículo irregular o lento en este contexto. Si pides que te pasen sus irregulares y lentos, ¿qué harán? Cada uno te va a pasar lo que ellos consideran que para ellos es un irregular y lento, pero con distintos criterios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? No. Pasádnoslo todo y nosotros ya haremos la clasificación. Y ya decidiremos lo que es un artículo irregular o lento. Después, como habéis dicho muy bien alguno de vosotros, necesitábamos conocer lead times. Efectivamente, la información es totalmente subjetiva y se tiene también que homogeneizar cómo se trata. Por tanto, y esto os lo comento porque siempre es mejor que los cálculos los hagáis vosotros que no que os los den hechos. ¿Por qué? Pues precisamente para evitar esto. Para evitar esto. ¿Qué pasó después? Claro, el lead time. ¿Cuál era el lead time medio de las entregas? Habían algunos que por encima de los 15, otros que por debajo, pero bueno, estuvieron de acuerdo todos los gerentes en que 15 días era bastante habitual. Y después, la manera de comprar, el tiempo de revisión interna. Estas empresas, como no tienen capacidad financiera importante, no compraban lotes importantes. Y lo que hacían era cada semana comprar lo imprescindible, por motivo de cash flow. Y la programación era cada 7 días se compraba. Vale, pues con esto ya podíamos empezar a trabajar. Sin embargo, entendéis que si vosotros tenéis un negocio y tenéis los artículos de alta rotación, los fast movers, tenéis los artículos semi-regulares y tenéis artículos que se mueven y que van saliendo, si os viene un cliente y os pide un artículo irregular o lento, pues si vosotros le decís que se lo vais a entregar en 3 horas, o que por la tarde puede venirlo a buscar o al día siguiente puede venir a buscar, insisto, la mayor parte de los clientes de este sector son instaladores y constructores que están haciendo igual pues un chalet o que están haciendo un pequeña unifamiliar y son pues que van un poco a caballo con las necesidades que van saliendo, pues tienes que poder cumplir. Si tú has dado un plazo de entrega esta tarde o mañana, tienes que poderlo cumplir. Por lo tanto, el almacén regulador tenía que tener un nivel de servicio altísimo. En este caso, dijimos que un 98, para poder garantizar la entrega máxima en 24 horas. ¿De acuerdo? Y sin embargo, los artículos de alta rotación que ya tenían y se quedaban en sus almacenes, que no vendrían del regulador, pues un nivel mínimo del 90. Cuando habla del LT, es el lead time de entrega de las 9 empresas al cliente, no, del proveedor a cada una de las 9 empresas. Del proveedor a las 9 empresas. No es entrega a cliente, sino entrega de proveedor a esta gente, a estas empresas. Importante pregunta, gracias, Jazmín. A veces estos detalles no caigo y tienes toda la razón, se podía interpretar de otra manera. Muy bien, pues entonces lo que tuvimos muy claro es que tenía que haber un elevado nivel de servicio en el regulador. En este caso, ¿qué pensáis respecto al nivel de servicio? ¿Sería muy caro ofrecer el nivel de servicio del 98? ¿Qué pensáis? Curiosa pregunta, ¿no? Lo lógico sería pensar que sí, ¿no? Que un nivel de servicio del 98 tiene que implicar mucho stock de seguridad. Pero, ¿con qué no? Buena pregunta, Horacio. A ver, el catálogo quedó reducido, ya lo veréis. Tengo los datos ahora en SKUs, al final lo veréis y sobre todo en dinero. La principal obsesión de ellos era reducir stock, reducir inversión en stock, pero también la racionalidad
la racionalización del inventario les ayudó mucho porque facilitaba la gestión. Pero ahora mismo, volviendo a la pregunta esto de si el 98% para estos artículos irregulares y lentos iba a ser caro. Os hago una pregunta. Si a ti te hacen comprar de 1000 en 1000 y tu demanda media son 250, ¿te va a preocupar mucho el stock de seguridad? Buenas respuestas. Tendría un sobrestock constante porque me imponen una cantidad mínima de compra elevada. Y esto, chicos, es lo que estaba pasando con estos artículos. Si yo, en lugar de comprar para mí 100 cuando necesito 15, el otro compra 100 también para él porque en la situación previa, porque necesita 50, el otro compra 100 porque necesita 28, estamos generando cada uno a nivel individual un exceso de stock importante. Pero si lo hacemos a nivel agregado, en lugar de comprar 3 cajas, compramos 2 y si queremos una tercera caja como stock de seguridad. ¿Me seguís? Y yo ahí sí que sé que lo voy a tener siempre, porque con la cantidad mínima yo estoy allá pudiendo ofrecer un nivel de servicio elevadísimo. Es por esto que cuando hay muchas veces cantidades mínimas de compra elevadas, los stocks de seguridad se relajan. ¿Por qué? Porque la misma cantidad elevada te está haciendo de stock de seguridad y no implica un sobrecosto, porque ya te obligan a los 100, los consumas o no. ¿Se me sigue? Vale, perfecto. Esto es tema importante, porque si no hubiera sido el caso, está claro que un 98% de nivel de servicio, lógicamente, dispara el stock de seguridad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Todos tienen los mismos artículos irregulares y lentos? No, ¿verdad? Estamos hablando de empresas que están por toda la península ibérica. Y una tiene un artículo irregular y lento y otras otro diferente. Por lo tanto, no todas tienen los mismos artículos irregulares y lentos. Y ahora entonces, ¿qué pasa? Imagínate, Mir, que tú tienes una serie de artículos irregulares y lentos que no tiene Jennifer, ni Horacio, ni Licia. Entonces, tú estos artículos, lo lógico es que si entras en el proyecto querrás que te los gestione el almacén regulador, ¿correcto? Pero claro, eso también hace que lo que sea irregular o lento para cada uno de ellos haga que también haya más SKUs en el regulador. Por lo tanto, aquí tuvimos que hacer una consulta y les dijimos, mira, aquí hay o café para todos, en el sentido que con que para alguien sea irregular o lento, ese artículo ya se va a gestionar en el regulador, o bien somos un poco más restrictivos y trabajamos sobre el supuesto de que para la mayoría se comporte de esta manera. Entonces dijimos, vamos a hacer un estudio en los dos escenarios y vosotros escogéis el que consideréis más adecuado. Pero consideramos que es lícito que os ofrezcamos la alternativa y la posibilidad de que podáis comparar. Y entonces quedamos así. Por un lado, hicimos el cálculo con todos los artículos irregulares y lentos, fueren de quien fuere, y esos pasamos a que se calculara el nivel de stock en el regulador. Y por el otro lado, aquellos artículos que tenían un 75% más en común, los participantes, en este caso, pensad que nos habían dado datos 9. Por lo tanto, para que fuera esto funcionando de esta manera, tenía que ser como mínimo que fuera irregular lento para 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, serían un poco estos escenarios, ¿no? Esto sería el escenario 1, el café para todos. Todo el mundo tiene derecho a que en el regulador se trabajen sus artículos y los de alta rotación abajo. Y esto sería ya más restrictivo, llevado un poco a la bestia, pero solo aquellos artículos que 75% coincida. A partir de aquí nos encontramos con el siguiente escenario. Se utilizó la herramienta de previsión de la demanda y cálculo de aprovisionamiento Slim4 de la empresa SlimStock. Este es un pantallazo del aplicativo. Ha cambiado bastante, pero con ella se llegó a estos cálculos. Y ahora voy a utilizar aquí
Y esta raya, esto es sin regulador, ¿de acuerdo? Y esto es con regulador. ¿Qué hicimos? ¿Qué volumen total de stock hay en estos momentos? Estamos hablando de 21 millones y medio de euros. Esto de las 9 empresas, que nos te dieron datos. Esto es como está. Pero ahora vamos a optimizar la situación, es decir, vamos a analizar los artículos irregulares y lentos que tenéis y vamos a ver qué nivel de servicio podríamos dar. Lo fijamos correctamente en el 98 y aquí estamos hablando de todo el nivel de todo el volumen de stock, artículos normales, irregulares y lentos, etcétera. Por lo tanto, como esto es una situación sin regulador, aquí tenemos todos los artículos normales, irregulares y lentos, y etcétera. Por lo tanto, partimos de 21 millones y medio de euros y si nosotros entrábamos a intervenir y a optimizar el stock empresa por empresa, cada empresa eliminaba stock, en cada empresa se tenía que hacer una implementación de la herramienta de previsión, que lógicamente pues, era un coste importante, pero además nos estaba dando el paso que se pretendía, ¿de acuerdo? Que el paso que se pretendía era quitarse el problema de encima y conseguir volumen de compra y así también un mejor precio. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Para la propuesta 1, que era el café para todos, recordar, nos salían 13 millones de euros en stock. Por lo tanto, había una reducción de 8. Y la propuesta número 2, que era aquella en la cual tenía que ser para un 75% de los participantes los artículos irregulares y lentos coincidentes para poderlos tener en el regulador, se quedaba en 8.600.000. Por lo tanto, estamos hablando de una reducción respecto a la estructura actual de los stocks de las empresas de 13 millones. Lógicamente, los ojos se les iluminaron, como comprenderéis. Entonces, ¿qué hicieron? Pues decidimos presentar los datos y esto era lo que es en sí esta slide, y los datos, los resultados fueron tan espectaculares que las 9 empresas convencieron a todo el grupo, las 21. Por lo tanto, los 9 más los 12, los 21, finalmente se embarcaron en el proyecto, ¿de acuerdo? Y decidieron inicialmente apostar la propuesta número 2. Y a partir de aquí, pues vinieron las discusiones sobre dónde ubicarse. ¿Qué pensáis que sería interesante para un almacén de este tipo? ¿Dónde poderse... Vosotros, si tuvierais que decidir la localización de un almacén de estas características, ¿dónde buscaríais en vuestros países? ¿Qué pensáis? Venga. Centralizado, ciudades principales. Cerca de rutas. Un punto con buena conectividad. Vanessa, por ejemplo, ha dicho centralizado en ciudades principales. Es la primera, por decirlo de alguna manera, fue el primer punto que empezaron a buscar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba? Cerca de ciudades principales, carísimo, ¿de acuerdo? Valencia, Barcelona, Zaragoza, Madrid, carísimo, carísimo. Y pensad que, claro, que ellos querían hacer una inversión a largo plazo. Ellos pensaron en rentar, en alquilar, pero luego decidieron, si vamos a hacer este proyecto, vamos a hacerlo de veras, vamos a hacerlo con perspectiva de futuro y no vamos a estar gastando dinero en alquilar un almacén cuando al final nos va a salir más caro que si lo construimos nosotros. Por lo tanto, lo primero era ubicarse con la idea de comprar. ¿Qué pasa? Carísimo cerca de las grandes ciudades. Cerca de buenas rutas, importantísimo. Y pensad que en España el 95%, el 90% del transporte se mueve por carretera, no por ferrocarril.
Por lo tanto, lo que dice también Karin, importante, cerca de puertos y cerca de nudos férreos para poder consolidar, cargar y descargar. Estuvieron analizándolo y finalmente se implantaron en Navarra. No sé si conocéis la península ibérica, pero Navarra está en el norte, ¿de acuerdo? Está cerca de Bilbao, está cerca de Zaragoza, relativamente cerca, 3 horas y media de coche, bueno, y de camión, pues 4 horas de Barcelona, 4 horas de Madrid. Por lo tanto, buscaron una ubicación en un pueblo de Navarra que tenía un polígono de nueva creación y que estaba poniendo muchas facilidades, sobre todo a nivel administrativo y de precio, para que se establecieran nuevas empresas. Por tanto, decidieron ubicarse allí. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Cómo creéis que financiaron este proyecto? ¿En función del uso que se le iba a dar al almacén por parte de cada uno de los socios? ¿En función de su capacidad financiera? ¿Qué pensáis? Sí, no. El ahorro del regulador iba a gestionar, como he dicho antes muy bien, veo que estáis atentos, lo que eran los costes operacionales. Pero el almacén se tenía que construir, se tenía que dotar de tecnología. Todo eso fue una inversión de 6 millones de euros. Esos 6 millones de euros tenían que salir de algún sitio. Pero ¿cómo pensáis que lo iban a pagar? En función, cada socio que iba a aportar. Es decir, lo mismo en función de lo que iba a utilizarlo, en función de la cercanía, la lejanía. ¿Qué pensáis? Porque claro, si vosotros os metéis en un club y hacéis o os metéis de accionistas en una sociedad, es para rentabilizar vuestra inversión, ¿correcto? Entonces, ¿qué pensáis? En un entorno en el cual se tiene que decidir cómo es el almacén, a quién se contrata como director de compras y director general, qué tipo de tecnología se implementa, cómo se hacen las formaciones, ¿qué pensáis? ¿Quién manda en una empresa, chicos? ¿Quién manda en una empresa? ¿El director general o el accionista mayoritario? ¿Qué pensáis? Los inversionistas. Los inversionistas. Y los inversionistas, el que manda es el mayoritario, efectivamente. Realmente es así. Entonces, si van a entrar en una dinámica de tener que discutirse cada vez que se tomaba una decisión, podría haber sido muy peligroso. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron? Decidieron pagarlo por igual. Cogieron y los 6 millones y pico que costó el regulador se dividió entre 21. Y todo el mundo pagó lo mismo para evitar precisamente estos problemas. Pero entonces, si yo estoy en España y la península ibérica es así, si esto es la península ibérica, esto es España, esto es Barcelona, Madrid, Bilbao, Huelva, Cádiz, Valencia, Coruña, y yo tengo el almacén regulador está acá, que esto sería más o menos Navarra, ¿de acuerdo? Si yo pago lo mismo y yo estoy aquí, y yo pago lo mismo por el almacén regulador, ¿qué va a pasar cada vez que yo pida desde Huelva? A mí me van a repercutir un porte de toda esta distancia, ¿correcto? Sin embargo, el que está en Bilbao está al lado. Bueno, Bilbao está más arriba, pero bueno, en Barcelona también está más cerca. En Zaragoza estaría aquí. ¿Me seguís por donde voy? Es decir, si todos pagan lo mismo, el coste logístico tendría que ser lo mismo para todos, ¿correcto? ¿Cómo pensáis que se solventó este problema? Porque esto era un problema gordo, ¿eh? ¿Cómo pensáis que se solventó? Importante, darle una vuelta a la cabeza. ¿Sabemos la cantidad de viajes?
¿Qué pensáis? ¿Podemos inferir un coste? Si nosotros tenemos las series de ventas de todos y podemos diseñar el stock, ¿qué podemos hacer? El forecast de lo que van a vender al año siguiente, ¿verdad? Sí, consolidar envíos, pero aquí lo importante no es tanto la consolidación del envío, sino el coste unitario de kilómetro. Me explico. Si yo tengo las ventas que van a hacer estas empresas con todo lo que compren al regulador, ¿me seguís? Porque yo tengo los históricos de ventas que han hecho ellos. ¿Mm? Y puedo hacer un forecast y puedo saber lo que van a vender cada mes. Esta información yo lo tengo. Por tanto, yo sé cuántas veces va a comprar la empresa de Valencia al regulador. Yo sé cuántas veces va a comprar la empresa de Coruña al regulador o la de Huelva, porque yo tengo las proyecciones de ventas que va a haber, las previsiones. Por tanto, yo sí que tenía las previsiones de ventas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues hacer un cálculo que fue este. Sencillamente, si yo sé las ventas que va a tener este y las número de veces que va a hacer viajes el camión a cada empresa a lo largo del año, yo cojo todos los viajes que hace este por el coste que hace, el coste previsto de su soporte, todos los viajes que hará este por el coste previsto de su porte, etc., etc., se suman todos los costes que se van a producir por los costes de transporte a los cuales van a tener que hacer frente los socios, se divide entre todos los viajes y yo obtengo un coste de transporte unitario en el cual todos, cada vez que alguien pida un camión o producto al regulador, va a tener el mismo coste, independientemente de esté donde esté. ¿Se me sigue? En parte, ¿qué quiere decir? Que estos que están aquí, por ejemplo, estos de aquí, que están más cerca, está subvencionando parte del coste logístico que están más cerca, está subvencionando parte del coste logístico que tendrán los de abajo. ¿Se me sigue? Perfecto. Sí, sí, los más cercanos lo aceptaron. Entendieron que era lógico si se construía este almacén y todo el mundo aportaba la misma cantidad, el tema de la distancia no tenía que ser un hándicap. Entendían que no podían coartarse los de acá a la hora de pedir por tener que asumir todo el coste de transporte porque habían participado en los costes exactamente igual. Por lo tanto, tenían que tener la misma libertad que cualquiera de los cercanos a la hora de pedir, sin tener que estar pendientes de entrar en extracostes importantes por el tema del transporte. Se aceptó, ¿eh? Y de buen grado. Y eso fue, o sea, al llegar a este acuerdo de distribución, por decirlo de alguna manera, permitió que se pudiera pagar el almacén alicuotamente, todos pagar lo mismo. Si no, habría sido un tema de bloqueo y habría habido un problema importante. Se decidió a nivel de operatividad que todos pagaran igual y que todos los votos valieran igual. Y además que se distribuyeran de esta manera los costes de transporte. Pues muy bien. ¿Qué es lo que hizo? Pues se contrató a un director de compras, a un director, un CEO del almacén que ejercía directamente las negociaciones de compras de estos artículos irregulares y lentos con los proveedores. Después se contrataron a 4 personas más, que eran 2 de administración de compras, que era sobre todo aprovisionamiento, ¿no? La gestión de los pedidos. Después, el responsable del almacén y un mozo. Se dotó de tecnología, se apostó por Navision en ese momento, por el RP, que superaba con creces en cuanto a funcionalidades a cualquiera de los RPs que tenían las 21 empresas a nivel individual, es decir, era un RP 1000 veces más potente que lo que ellos ya tenían a nivel propio. Además, se instaló un sistema de gestión de almacén. Se instaló la herramienta Slim4, interfasada con el RP,
y se empezó a trabajar con la homologación de proveedores, los contratos marcos, etc. Entonces, ¿cómo funcionaba este almacén? Este almacén funcionaba, lógicamente, consolidando los históricos de ventas y los que se iban produciendo. Me explico. Yo tengo un almacén regulador, que el almacén regulador, ¿qué es lo que hace? Lo hemos preguntado más de una vez. Tiene que acopiarse para poder ofrecer los materiales a todos los almacenes que dependen de él. En este caso, a los 21. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Que esto es así. Chicos, ¿se entiende, no? Vale. Pues entonces, tiene que comprar para los 21. ¿Y cómo compra para los 21? Pues cada almacén, cuando finaliza el mes, nos pasaba los datos a nosotros consolidábamos el fichero se enviaba al almacén regulador y el almacén regulador incluía el nuevo fichero agregado de las ventas del último mes de este tipo de productos, precisamente para enriquecer el sistema y volver a hacer una previsión para que incorporara los datos del último mes cerrado en la serie nueva de previsiones. ¿Correcto? Pues así funcionaba. Cada mes se tenía que consolidar los ficheros para poder hacer el forecast y en función de eso, las propuestas de compra. Entonces, la aportación está determinada por la proyección de ventas. Cuidado, ¿la aportación de qué? No estoy hablando de la aportación económica, ¿eh? Lo que estoy hablando es de los cálculos de los consumos futuros, ¿de acuerdo? Porque el almacén tiene que saber lo que necesita comprar. Y entonces, lo único que puede hacer es, consolidando cada mes las ventas de esos artículos irregulares y lentos de las 21 empresas, sumarlas y introducirlas en el sistema del regulador. Pensad que el regulador factura a cada uno de los socios, que es lo que hemos dicho antes. Efectivamente, el report de venta mensual para planificar la compra global. Vanessa dice que no ve la... Rafael dice que no ve la imagen. Bueno, ya sabéis que el fantasma de OBS ronda por ahí porque en cada conferencia hay alguien que no ve las slides. Yo saldría y volvería a entrar, Rafael. Yo saldría y volvería a entrar. Vale, pues entonces se pone en marcha el almacén regulador, chicos, y al cabo de 6 meses nos llaman. Franco dice, el forecast era realizado por el mismo equipo o cada empresa realizaba su propio forecast. El forecast lo realizaba el equipo del regulador. Las empresas solamente trabajaban los artículos de alta y baja alta rotación y semirregulares. Después, todo lo que ya eran irregulares, lentos, todos los artículos en el extremo de la irregularidad, de la lentitud y que encajaban en ese parámetro, ya los gestionaba el regulador. Por ejemplo, lo que proyectaba la máquina y los 2 personas del departamento de compras eran los que chequeaban las previsiones. De hecho, era compras y planificación en el regulador. Entonces, ¿qué pasa? Al cabo de 6 meses de empezar a funcionar el almacén regulador, nos llaman, el director del almacén, y nos dice que está teniendo un exceso de stock importante, muy importante. Claro, saltan todas las alarmas, ¿de acuerdo? ¿Qué se hizo? Pues lo primero que se hizo fue verificar los datos que nos estaban pasando, si estaban bien agregados o no. Se repasa un equipo de 5 consultores durante un día y medio todos los ficheros, que no haya ningún error, no solamente del último mes, sino de los 2 anteriores, y estaba todo ok. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a pensar en qué pasaba. ¿Qué creéis que estaba pasando? Si el almacén regulador estaba comprando correctamente, porque los datos que nosotros les pasábamos eran los correctos, ¿qué pensáis que estaba pasando, chicos? Venga, aportaciones. Se enviaban al regulador los artículos irregulares o lentos, entonces se sobreestimó el regulador, pero los otros no. Pero los otros no, porque rotaban menos. No. Es una reflexión interesante, pero no. Distribución de los artículos. Vuelvo a lo mismo. Si tú tienes
unos cálculos correctos de lo que compras y se te está generando un sobrestock, ¿qué es lo que está pasando? Es lógica pura, ¿eh? Disminución de la venta, no hay demanda, efectivamente. Y dijimos, vamos a ver. Fuimos a chequear a quién estaban comprando los responsables de compras de las empresas. Y nos encontramos que los responsables de compras de Barcelona, quien decía Barcelona, Madrid o Teruel, en lugar de comprar al regulador, compraban al proveedor de toda la vida de Sabadell, porque está a 30 kilómetros, aunque les diera un precio mayor y un lead time mayor. Entonces, bueno, saltaron chispas, hubieron reuniones y tuvimos que convocar una reunión de todo el grupo para analizar qué es lo que estaba pasando. Y aquí realmente hubo un problema muy, muy grande, muy importante de lo que fue la gestión del cambio. Gestión del cambio, la inercia de trabajar con proveedores durante décadas, que esto ya sabemos todos cómo funcionan, el proveedor hace en una feria te invita, luego te lleva de comilona, luego te vas de copas, ya sabes hasta cómo se llama la mujer y los hijos, y llevas trabajando 40 años con ese proveedor y no entiendes que todo esto se ha montado precisamente para que a ti te entregue con un lead time de un día el regulador, porque ya tiene stock, porque ya lo ha copiado y ya lo tiene, y no en 15 días el proveedor externo. Y además te va a hacer un mejor precio porque está comprando volumen. Por tanto, aquí los gerentes no supieron transmitir la importancia del proyecto a sus responsables de compras. Los responsables de compras, muchos de ellos siguieron haciendo un poco lo que les daba la gana. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue, bueno, hablar seriamente y se corrió un script directamente a todos los... Un script es un programa informático sencillito, de tal manera que todos los artículos irregulares y lentos ya salían inmediatamente con el código de proveedor regulador. ¿De acuerdo? El regulador. ¿Qué pasó? Aquí lo que se obtuvo es que finalmente no se... ¿Hola? ¿Hola, chicos? Vale. ¿Qué ha pasado? Ha sido como un bajón, ¿no? A mí también me ha dado. No sé. Bueno, la cuestión. No conseguimos que los responsables de compras se avinieran fácilmente. Tampoco era fácil llegar a un acuerdo económico con ellos, aquellos que decidieran prescindir de ellos porque llevaban muchos años en las empresas, era caro despedirlos, y tampoco querían llegar a estos extremos. Al final, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Lo que tuvimos que hacer fue cortar el cordón umbilical. Es decir, si todas las empresas estaban comprando, el regulador compraba y el resto de las empresas no le compraban a él, pues ¿qué hicimos? En lugar de consolidar el sumatorio de los 21 datos de cada empresa de los meses cerrados que subían para realizar la proyección y en función de eso se compraba, ¿qué hicimos? Como ya llevaban 6 meses, 7 prácticamente ya funcionando, 7 casi 7 y medio, ¿qué hicimos? Cortar el cordón umbilical, aislar al regulador. ¿Qué quiere decir? El regulador pasó a comprar en función de su propio histórico, que le habían ido comprando ya los socios, ¿de acuerdo? Y no en función del sumatorio de las 21 empresas, de los datos, que era en teoría lo que tendrían que comprar. Como estaban comprando por debajo, dijeron, pues vamos a reducir el exceso de stock y vamos a comprar exclusivamente en función del histórico de ventas que ya tiene el regulador. ¿Se ha comprendido esto?
Es importante, ¿eh? Fantástico. ¿Qué pasó? Poco a poco se fueron autoconvenciendo de las bondades del regulador, porque cada vez que se pedía, al día siguiente tenían la mercancía. Luego veían las facturas, también veían que era más barato que si compraban al proveedor externo. Sin embargo, esto hizo que se tardara mucho más tiempo en conseguir que fuera rentable el almacén. Exacto, se independizó las compras, Emir. ¿Qué pasó? Esto era un proyecto que tenía un ROI muy interesante, muchísimo. En 4 años el proyecto daba muchos beneficios. ¿Qué pasó? Se tardaron 6. Después se tuvieron que renegociar también contratos con los proveedores, porque claro, tú habías negociado unos volúmenes de compra y al final esos volúmenes eran inferiores. Es decir, la gestión del cambio, la inercia de las décadas de haber estado haciendo las cosas de una manera y sobre todo también la falta de implicación de algunos gerentes a la hora de transmitir aguas abajo el beneficio, hizo que este proyecto, que podría haber sido rentable en 4 años, tardara 6. Y realmente consiguió que se retrasara el timing de los objetivos. Sin embargo, la verdad es que estoy muy orgulloso de cómo fue todo, porque hoy en día gestiona 68 proveedores con casi 35.000 referencias distintas, de las cuales 17.000 están en stock en el almacén regulador. La mayor parte, no, todas, no la mayor parte, todas las empresas que se embarcaron en este proyecto siguen todavía existiendo. Es decir, no ha cerrado ninguna. Es más, en estos momentos compran también y están utilizando la plataforma a nivel de cross-docking para compras de artículos de alta rotación. ¿Por qué? Porque son unas instalaciones de 10.000 metros cuadrados más 10.000 de campa que les permiten realmente el poder comprar también volúmenes de artículos de alta rotación, tenerlos estocados y luego, como habéis dicho muy bien, acabar de utilizar eso para consolidar los camiones. Después se ha convertido también en el centro de distribución donde llega toda la marca china que compran de aires acondicionados y que luego van distribuyendo directamente ya, incluso envían directamente al cliente final. Y luego, lo más sorprendente, y que realmente a mí me dejó bastante choqueado, es que han conseguido tal nivel de eficiencia en la gestión de esos artículos complejos que la última vez que tuve una reunión con ellos, pues hará un año, una cosa así, yo creo que todavía lo están meditando, pero finalmente están pensándose en ofrecer ese servicio de gestión de artículos de baja rotación y lentos a otras empresas del sector eléctrico. Ojito. Es decir, se lo están pensando, ¿no? Porque dicen, ¿hasta qué punto podemos ayudar a empresas que no sean competencia directa nuestra, por nuestra área geográfica de actuación, pero que puedan aportar realmente un sobreingreso ¿eh? al almacén? Por lo tanto, un proyecto muy interesante a efectos de gestión interna, a efectos de cambio, a efectos de ahorro de racionalización de alimentario, de ahorros de stock, de compartir el beneficio de las compras y poderlo distribuir también para autofinanciar los gastos operacionales del día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Abraham dice, el regulador genera ingresos extras a las 21 empresas. A ver, lo que les genera es un ahorro económico que antes no tenían y, lógicamente, todo lo que es el ahorro en gestión de inventario que tendrían si no se hubiera implementado el regulador. Y después, pues lógicamente también lo importante es que, claro, todas esas empresas tienen un almacén, como habéis visto. Si ese almacén le quitas todos los artículos irregulares y lentos, que ya hemos visto que como distribuidores mayoristas de producto técnico pueden ser casi el 50%, 60% de todo el total de referencias, ¿qué estás haciendo? Estás mejorando tremendamente la operatividad de esos almacenes. Eficiencia, control, mayor operatividad, mejor cash flow, menor inmovilizado, y es que ya solamente por la mejora operativa de los almacenes en sí, el proyecto ya tenía sentido. Si encima ahorras stock,
y mantienes unas condiciones mayores de compra con un volumen que te permite encima un mejor precio, es que es un proyecto redondo. Tiene beneficios por todas partes. Beneficios por todas partes. Pensároslos, porque esto en el fondo es un centro de servicios compartido. Y, por ejemplo, esto, pues una cooperativa farmacéutica hace lo mismo. Compra para multitud de oficinas de farmacia de cara a gestionar los stocks. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya parecido interesante porque realmente fue un proyecto apasionante y bueno, pues lo quería compartir con vosotros. Dice Horacio, en la venta que hace el regulador debe estar incluido el costo de producto, costo de distribución, costo de operación de almacén y costo administrativo. Correctísimo, correctísimo. Si no, malamente. Pero piensa que un proveedor también está haciendo todos los costes de esta manera, ¿de acuerdo? Sin embargo, los costes de operación serán los sueldos y ya está, porque el resto son ya amortizaciones de una infraestructura que se pagó en su momento. Sí, efectivamente, además del impacto positivo en la comunidad donde se establecieron, porque el negocio genera negocio. Pues muy bien, pues chicos, si os parece bien, lo dejamos aquí, si no hay más preguntas. Gracias por haber participado y bona nit. Muy bien, Dilcia, bona nit. En català y tot, bona nit. Muchas gracias, chicos. No era colusión porque realmente se pusieron de acuerdo y lo que hicieron fue sencillamente ser accionistas alicuotos. No era una creación de una competencia desleal ni nada de esto. Lo mismo que hicieron ellos lo podrían hacer los demás. Muy bien, chicos. Pues venga, vamos a hacer un esfuerzo final. Espero que ya estéis todos vosotros con el caso, trabajándolo y seguir las instrucciones. 2 hojas como máximo, una hoja por las 2 caras. Hay de sobras. Ser concisos, pensar lo que se os está preguntando y pensar en todo lo que se ha dado en el curso que sea aplicable. Y sobre todo digamos, en el origen de las causas. ¿De acuerdo? Venga, chicos, muchas gracias. No, no es sobre este caso, ¿eh? No es sobre este caso. No tiene nada que ver con este caso. Es un caso que está subido en la actividad de evaluación de la semana 4. ¿Vale? Pues venga, chicos, un abrazo y adelante, que ya estamos acabando el módulo. Buenas noches, buenos días, allí donde estéis. Saludos.